Hey, hey, sumérgete conmigo en la cuenca. By Caro Choa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Cuenca by Ochoa. Hoy tengo a Carmen Ordóñez. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Caro, un placer estar aquí contigo hoy. Sí, nosotras tenemos ya por ahí 20 años más o menos de, pues que ni nos veíamos, ¿no? Porque fuimos juntas a high school aquí en Miami. Y bueno, Carmen, tú eres una persona que yo pues he seguido mucho en las redes y que tiene una historia hermosa. Y por eso te invité, porque de verdad que aparte que tienes una historia hermosa, eres una persona que es influencer, pero también que influencia mucho positivamente a las personas. Entonces, primero que todo, preséntate. Gracias, Caro. Bueno, mi nombre es Carmen Ordóñez, soy experta en estilo de vida. Comencé mi carrera, bueno, lo voy a dar un resumen rapidito, pero comencé en el 2008, comencé con mi blog, que en esos entonces mucha gente no sabía ni que era un blog. O sea, yo cuando lo comencé como un hobby. Ahora, claro, todo el mundo ya sabe, es como creador de contenido o influencer que le llaman ahorita. Pero sí, comencé mi blog en el 2008 y hoy día trabajo como experta en estilo de vida. Comparto mis consejos en varios medios de televisión, como hoy día en Telemundo, Despierta América, también en el mercado inglés como The Today Show, que de por sí me siento más cómoda hablando en inglés. Este es mi primer podcast en español, entonces vamos a ver cómo me va. Pero sí, también tengo mi propia compañía que se llama Viva Media Studios, donde producimos segmentos patrocinados para diferentes marcas y compañías en diferentes programas matutinos de estilo de vida por todos los Estados Unidos. Entonces es un resumen pequeñito. Sí, me imagino. Carmen, para ti, ¿qué significa estar en esta edad, pues que ya nosotras estamos como en la que estamos caminando en los 40? ¿Cómo te defines ya entrando a esta etapa? Sí, bueno, yo la verdad nunca lo he pensado así, como le he dado mucho pensamiento, pero para mí, o sea, también mi historia que les contaré es, la verdad que es un privilegio. Al pasar de los años, he podido mirar cada año que uno cumple años, que uno envejece. Es un privilegio que a mucha gente no tiene ese regalo. Entonces, ver eso de cumplir 40, que cumplo 40 incluso este domingo, tengo 39, ya va a cumplir 40, lo veo como una bendición, como un regalo el poder envejecer. Y yo creo que todo es, o sea, tratar de siempre ser la mejor versión de uno y estar, saludable y cuidarse. Creo que eso es lo más importante. Exactamente, bueno, Carmen, empecemos a contar tu historia. Si en algún momento sientes que quieres cambiar a inglés, no te preocupes. Aquí igual la audiencia, mucha de mi audiencia es bilingüe y si no ponemos captions en las otras plataformas. Pero Claro. bueno, empecemos. ¿Cómo es tu historia? Tú sales de high school y entonces nos desconectamos, empiezas tu carrera y cómo comienza todo. Listo, nos graduamos de high school, comienzo a estudiar periodismo. Bueno, comencé a estudiar ingeniería de computadoras, porque computadoras de computer engineering, lo que le llaman, porque en eso entonces era como esto es lo más in. Pero luego cambio porque me doy cuenta que esa no es mi pasión. Comencé a estudiar periodismo y me graduó de periodismo en el 2006, pero conozco a mi esposo, mi primer esposo, cuando yo tenía 20, iba a cumplir 21 años, entonces ya casi me iba a graduar de la universidad. Nos conocemos por medio de una amiga, y nos casamos como a los 2 años. O sea, apenas me gradué y nos casamos como al otro mes. Entonces yo comienzo a trabajar. Mi primer trabajo después de la universidad fue trabajando con los Miami Heat y trabajaba como editora. Luego trabajé ahí por unos mesecitos, luego me cambié y comencé a trabajar como productora y reportera para un canal, América TV, que es un canal súper pequeñito aquí Sí. en Miami. Y luego también decido volver a hacer otro cambio, y esta vez me cambio para relaciones públicas. Pero yo creo que, o sea, uno cuando mira atrás,
uno ya comienza a connect the dots, ¿cierto? Porque yo cuando trabajaba en esos trabajos, yo era como que, ay, que no quiero trabajar en relaciones públicas, esto no es lo que a mí me gusta, yo quiero trabajar en la televisión, pero ahora viendo, o sea, looking back, veo que, ay, gracias a Dios, porque pude aprender a editar cuando trabajaba con los Miami Heat, pude aprender a ser mi propia publicista y trabajar en relaciones públicas y aprender todo ese mundo. Entonces, bueno, eso es por el lado más bien profesional, pero siguiendo con el lado también personal, entonces yo y mi esposo nos casamos en el 2007, o sea, nos compramos una casa, después de como 6 años de matrimonio decidimos, ok, es tiempo de comenzar una familia y, y como al mes ya quedó en embarazo. En el 2013 nace nuestro hijo, Andrés Sebastián, y, o sea, la vida está súper, o sea, todo, o sea, incluso yo me acuerdo de un momento que incluso hasta el día de hoy me impactó bastante porque estábamos un día, mi hijo lo dejamos en la escuelita y estaba yo con mi esposo, estábamos haciendo kayaking aquí cerca de nuestra casa. Yo comienzo a pensar como que, wow, todo está súper bien, qué bonita está la vida. Y luego me dio como un sentimiento como que todo está un poco muy perfecto. Entonces yo, o sea, me acuerdo de eso, yo a veces pienso que como Dios lo comienza a preparar a uno, porque como esto fue en agosto, y a los 2 meses mi esposo comienza con unos dolores, o sea, súper raro. Él trabajaba como bombero, y yo me acuerdo que un día él no llega en la mañana, o sea, se queda hasta tarde y me dice que tuvo que irse a emergencia porque le encontraron unos kidney stones, que es como Piedras en el riñón, en y los sí, riñones. quedan los riñones. Entonces, bueno, él se va para la emergencia, llega a la casa, ok, todo bien, ya se siente mejor, pero continuaba sintiéndose mal. Y como que todo lo relacionábamos con las piedras en los riñones. Hasta que en noviembre, el día de Thanksgiving, o sea, no está comiendo mucho. Y en diciembre, ya la primera semanita de diciembre, yo me acuerdo que tenía como el estómago un poquito como hinchado y tenía los ojos también un poquito amarillo. Y él inmediatamente, o sea, él siendo bombero también paramédico, dice algo no está bien. O sea, tengo que irme para la emergencia. Nos vamos para la emergencia y el doctor primario está mirando el CAT scan de la primera vez que él fue para ver las piedras de los riñones. Y entonces me acuerdo que él regresa porque él ve que el CAT scan tenía como líquido en el estómago. Inmediatamente él regresa, o sea, la cara súper blanca del doctor, y él dice, encontramos ascites, que ascites es una de dos cosas, o es cáncer o es cirrosis, o sea, ¿cuál de las dos? O sea, Sí. peor. Entonces, o sea, entonces lo admiten al hospital, le están haciendo exámenes, o sea, duramos como una semana en el hospital. Y yo me acuerdo que fue el 12 de diciembre, porque era el mismo día del cumpleaños de mi suegra, o sea, el cumpleaños de la mamá de él, que el doctor nos dice, o encontramos que tiene cáncer de estómago, o sea, el prognosis no es bueno, tiene 6 a 10 meses de vida. Y uno queda como que, o sea, literalmente el tapete, como que le quitan a uno el tapete de los pies, debajo de los pies, y uno se Sí. queda como que, no, pero espérese, esta no es mi historia, o sea, esta es la historia que uno escucha que otra gente le pasa, pero uno nunca se imagina que esa va a ser su realidad. Sí. Entonces, o sea, nosotros recibimos ese diagnóstico y inmediatamente, o sea, yo no sé cómo explicarlo, pero, o sea, yo soy una persona súper emocional. Incluso si comienzo a llorar varias veces durante esta entrevista, o sea, yo soy súper emocional, pero en ese momento, o sea, me entró como una paz, y a él también, como que, ok, pase lo que pase, vamos a afrontar esto. O sea, si uno comienza a mirar
el porcentaje, porque claro, uno inmediatamente se mete a Google, o sea, y el Claro. de sobrevivir el etapa 4, el stage 4, cáncer de estómago es como menos de 4%, pero uno dice, bueno, me voy a aferrar, nosotros vamos a hacer ese 4%, pero incluso 4% nomás para vivir más de 5 años. Pero nosotros, ok, nos vamos a aferrar a eso y comenzamos a aferrarnos a nuestra fe y afrontamos esos meses con bastante, you know, con una fuerza que yo creo que solamente viene de Dios. Sí. Y bueno, él comenzó su quimioterapia, también al mismo tiempo comenzó otras cosas alternativas como la nutrición y cuidarse todo ese sentido. En este momento también mi hijo ya va a cumplir 2 añitos. Él comienza a sentirse mejor. Incluso también viajamos a Nueva York para una segunda opinión. Y cuando regresamos a Miami en abril, nos dicen que ya no encuentran evidencia de cáncer, o sea, que el cáncer se ha ido, que no lo encuentran, le hicieron el PET scan. Y claro, nosotros felices, se ha cumplido nuestro milagro, lo que le hemos pedido a Dios. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, esto fue un challenge en nuestro camino, ahora vamos a seguir adelante con nuestra vida, pero claro, a los 2 meses comienza otra vez con los síntomas que comenzó a experimentar cuando primero lo diagnosticaron. Volvemos al hospital y dicen, sí, el cáncer incluso nunca se fue, sino que era tan microscópico que no se detectaba en el PET scan. Ok. Entonces, bueno, él volvió otra vez con hacerse su tratamiento, pero ya llegó a un punto como que ya no podía más. Él decidió, o sea, parar tratamiento y él cumplió 34 años el 23 de agosto, esto fue del 2015, y yo me acuerdo porque al otro día de su cumpleaños, o sea, fuimos a la emergencia y de ahí ya nunca más volvimos a regresar a la casa. Estuvimos ahí como 3 meses, 2 meses más o menos, y el 1 de octubre él falleció de cáncer de estómago. Entonces fue algo como que, o sea, más que todo me enseñó bastante de mi fe porque, o sea, nosotros teníamos tanta fe que él se iba a sanar, que él se iba a mejorar. Entonces cuando no se dio, era como que, ok, ¿qué pasó? O sea, ¿Por tuvimos, qué? tuvimos toda la fe, tuvimos que él se iba a sanar y no se dio, pero bueno, yo sé que, o sea, todas las cosas a uno le van enseñando y sí, no fue fácil, no fue fácil para nada, o sea, yo me quedé viuda a los 31, tenía a mi hijo que tenía 2 añitos, eh, pero bueno, ahí salimos adelante. Entonces, ¿Quieres contarte algo sobre el tiempo en el que estuviste en el hospital? Porque yo me recuerdo súper bien, eh, que en alguna parte en las redes tú pusiste algo sobre los consejos o lo que tú más agradecías en el momento que estabas con tu esposo en el hospital. Y a mí eso se me quedó mucho. Entonces quiero que de pronto a la audiencia le cuentes un poco de cómo fue tu experiencia y qué fue lo que más te ayudó de pronto a alivianar el proceso en el que estabas. O sea, cómo te aliviaste un poco, qué peso te quitó las personas, tus familiares de encima mientras tú estabas atendiendo a tu esposo. sí, bueno, yo creo que mi familia, o sea, eh, jugó un rol súper grande o sea, yo no me imagino cómo una persona pasa por todo algo así solo y sin familia, porque, o sea, mi hijo, o sea, cuando él se quedaba en la casa o se quedaba con mi mamá o a veces se quedaban con mis suegros, entonces me ayudaban en ese sentido, en enfocarme como que ahorita mi primer concern es mi Claro. esposo, estar con él, porque él siempre decía que él no quería quedarse solo en el hospital, entonces ese siempre era mi enfoque, entonces gracias a Dios yo tenía mi familia que me ayudaba con mi hijo y se quedaban con él mientras que yo iba
O sea, iba a la casa, a veces me bañaba, lo veía él por un ratico y volvía al hospital. Entonces, por esa parte, o sea, súper agradecida de haber podido tener mis suegros y mi mamá, pero yo creo que también, o sea, todos hablamos, o sea, casi no hablamos mucho de cuando alguien fallece. O sea, uno lo ve en la película y cree que es algo súper rápido, pero el poder acompañar a alguien en ese procedimiento, yo creo que es algo súper, súper sagrado. O sea, entonces yo pude experimentar esos meses con él. O sea, fue algo, o sea, que lo impacta a uno para el resto de la vida. Claro. Cuando muere tu esposo, Ujú. ¿qué sigue para ti? Bueno, en ese momento, o sea, yo pensaba que nada seguía para mí. O sea, uno en esos momentos, o sea, yo quería era dormir, o sea, pero tenía a mi hijo. O sea, yo a veces veo fotos y estoy con mi hijo sonriendo y yo digo, wow, yo de dónde sacaba la fuerza, pero claro, es la fuerza que a uno le dan los hijos. Entonces, pero cuando él hacía su siestica, porque todavía estaba muy chiquito, yo aprovechaba ese tiempo para dormir y yo creo que ahora dándome cuenta eso también es parte cuando uno está deprimido y obvio que uno va a estar también deprimido cuando fallece alguien que uno ama. Entonces en esos momentos yo quería era dormir, cuando me levantaba era como para estar con mi hijo, jugar con él o sacarlo, porque yo siempre decía, a él se le murió el papá, yo no quería que a él también sintiera que también se le murió la mamá. Entonces, para mí, mi enfoque era estar presente para él y también cuando él dormía, luego también hacer mi duelo, porque yo creo que eso también es muy importante y no es decir, oh, tengo que estar súper fuerte todo el tiempo, porque eso al final del día, o si no, it's gonna catch up to you. So, si no es ahorita, es más tarde. Entonces yo sabía que tenía que enfocarme también en hacer mi duelo y luego salir adelante, o sea, hacerlo, pero no quedarme ahí. Y eso para mí fue algo súper importante que me ayudó, es siempre tener eso en mente, como que no quedarme en mi duelo, pero sí hacerlo. Claro. ¿Y en qué otras cosas te apoyabas para salir adelante en ese proceso? Sí, bueno, yo creo que mi fe, primero que todo, y también mi trabajo, en parte también ayudó bastante, porque yo me acuerdo cuando hicieron el velorio de mi esposo, sus compañeros de trabajo se pararon para hablar y uno de ellos, que era su mejor amigo, él dijo algo que todavía no se me olvida, que él dijo, oh, Carmen, que él estaba muy orgulloso de lo que habías hecho con tu trabajo y que no pararas de, don't stop blogging, fue lo que dijo él. Entonces, eso para mí fue algo como que, ok, no tengo que parar de hacer esto y yo continué. Y eso me ayudó a mí bastante también enfocarme en mi trabajo cuando podía y sí, creo que eso eran como mis Te enfoques. ayudó mucho enfocarte en el trabajo y en tu familia también. ¿Y cuánto tiempo tomaste en decir que querías volver a salir o tener vida social? ¿Cuándo te sentiste como lista para eso? Sí, bueno, incluso cuando mi esposo fallece, Ujú. yo duré 3 meses sin regresar a mi casa, porque para Guau. mí era súper difícil volver a la casa donde están, o sea, todos los recuerdos. Entonces, yo me quedé con mi mamá y yo y mi hijo nos mudamos a la casa de mi mamá, Guau. porque también imagínate, esto pasa en octubre, está noviembre, que es Thanksgiving, está diciembre, que es, o sea, Navidad y todas o sea, esas fechas que son muy importantes Claro. de familia. Entonces yo dije, yo, o sea, estar en mi casa ahorita para mí es algo muy difícil. Voy a pasar y pasé 3 meses en la casa de mi mamá, o sea, toda la vida voy a estar súper agradecida por ella, porque ella literalmente también paró todo lo que estaba haciendo. Y eso es lo que hacen las mamás. Entonces, yo me fui a vivir con ella por esos 3 meses y ya comenzando el año nuevo,
yo dije, ok, ya es tiempo de volver, o sea, desafortunadamente cuando alguien fallece la vida continúa y yo sabía que tenía que continuar mi vida y eso es algo que mi esposo hubiera querido. Incluso él también antes de fallecer, él me dice a mí, Carmen, yo quiero que tú te vuelvas a casar. Que en ese momento yo era como que, ay, ¿qué me estás hablando? Yo no me vuelvo a casar en mi vida, o sea, ni me hables de eso. Entonces me dice, sí, Carmen, necesito que tú te vuelvas a casar porque Dios no nos hizo para estar solos en la vida, tú te tienes que volver a casar. Entonces yo en ese momento no quería, o sea, yo no quiero hablar de eso ahorita, pero, o sea, ya a los meses, cuando pasa el tiempo, yo me acordaba de lo que él me había dicho. Entonces, y yo creo que esa es la cosa también, y desafortunadamente hay tanto como ese estigma cuando Sí, alguien pierde su esposo, el volver a salir o volver a tener un novio, porque hay mucha gente que, o sea, juzga sin saber. claro. Entonces dirán como que, ay, pues está continuando su vida, tiene un novio. Ella de pronto no lo quería tanto o de pronto no realmente estaba enamorado de él. Entonces, eso es algo que en nuestra sociedad a veces no hablamos mucho de eso cuando alguien queda viuda. O sea, si alguien se divorcia y se vuelve a enamorar, todo el mundo es como que, ay, qué bien, que está volviendo a hacer su vida, pero cuando uno queda viudo y vuelve a comenzar a pensar en tener otro amor, es algo que yo sé que incluso algo lo bonito de las redes sociales es que me ha ayudado a conectarme también con bastantes personas que han pasado por lo mismo. Y lo primero que me dicen es que tengo un novio, pero todavía no le he dicho a mi familia. Porque Wow. uno incluso siente, incluso a mí también me pasó, o sea, yo cuando tuve mi novio, que ahora es mi esposo, porque me volví a casar, era como que, ay, me daba como cosa decirle a mis suegros, o sea, pensaba que les iba a romper el corazón. Eh, pero ahora mirándolo bien, es como que la gente que realmente te ama van a estar contentos por ti, van a estar contentos que uno está volviendo a hacer su vida. Y yo sé que es algo que mi esposo hubiera querido y al final del día, algo que me sigo que también me ayudó es que uno cumplió sus votos hasta el final. O sea, uno dijo en inglés, until death do us part, y uno Que la cumplió muerte no te pare. hasta que la muerte nos separe, y uno sabe que uno lo cumplió. Y entonces también cuando uno tiene un matrimonio, sea bonito, uno quiere volver a tener eso otra vez. Entonces, yo creo que como fue al año, o sea que para algunas personas dirán que fue rápido y siempre va a haber alguien que dice que, tendrá su opinión, pero para mí fue un año y luego después de un año yo dije, ok, voy a volver a intentar a, a salir, a de pronto, Ay, pero yo, ay, que eso es algo también que es para otro tema, porque también ahora o difícil. sea, no tengo 19 años, o sea, ¿dónde voy a conocer a alguien? O sea, yo solamente iba del supermercado a la casa, o sea, si fuera como tipo Hallmark, una película de Hallmark, que va a venir alguien y nos tropezamos en el supermercado. Entonces también era algo como que, ¿y cómo voy a conocer a alguien? O sea, también tengo un hijo ahorita, soy viuda. Entonces yo comencé a mirar eso, no como algo de, oh, tiene un baggage, como le dicen, pero lo comencé a mirar algo como que afortunado estaría cualquier persona Claro. en tener a alguien que ahora tiene toda esta sabiduría, toda esta, conocimiento, lo que ha aprendido para poderlo llevar para la próxima relación. Pero sí fue algo como que el volver a salir, el volver a hacer el dating, fue algo como súper, súper raro, porque incluso yo cuando estaba con mi esposo, mi primer esposo, nosotros nos casamos súper jóvenes, entonces yo nunca realmente así hice mucho dating, no salía porque nosotros nos casamos cuando yo tenía 22 años. Entonces Wow. fue una experiencia, pero también fue una experiencia muy, muy bonita, el volver a, a conocer a personas Claro. y también conocerse a uno mismo, porque yo creo que también uno
se vuelve a enamorar con uno mismo, porque o sea, yo y mi primer esposo éramos como para arriba y para abajo para todas partes. Entonces también tuve que volver a encontrarme a mí como quién es Carmen, qué es lo que le gusta, qué es lo que a mí me gusta hacer, porque todo era lo que hacíamos juntos. Entonces yo creo que esa parte también fue algo muy, muy importante. Claro, tuviste tu proceso y pudiste como conocerte y saber quién eras tú para poder estar lista para conocer a alguien y cómo conoces tú a quien es ahora tu segundo esposo. Sí, bueno, nuestra historia también yo digo que es como algo de una película, porque nosotros nos conocemos cuando yo tenía 18 años. O Okay. sea, mi mamá me mandaba a mí para Colombia los veranos. Yo digo que ese era el summer camp de los latinos. Entonces mi mamá me mandaba a mí para estar con mi familia en Colombia. Entonces él era amigo de mi primo. Entonces nosotros nos conocemos, o sea, una vez. Yo creo que si acaso nos vimos una o dos veces que eran como los SATs de Colombia y estaban haciendo como una fiesta porque sí, los IFE, entonces habían terminado los IFEX, entonces están haciendo una fiesta, entonces nosotros nos conocimos, así fue algo como súper breve, hola, un saludo, y yo creo que, o sea, yo casi ni me acuerdo, o sea, creo que hablamos un poquito, pero eso fue todo. Y Ujú. nunca más nos volvimos a ver, o sea, yo regreso para Miami, conozco a mi primer esposo, nos casamos, o sea, nunca más volvimos a hablar. Entonces, yo creo que sí nos seguíamos por medio de Facebook. Una vez fue algo como que, ay, el amigo de mi primo, y nos comenzamos a seguir, pero nunca hablamos ni nada. Y fue como ya cuando fallece mi esposo, yo me acuerdo que estaba celebrando mi cumpleaños y él me manda un mensajito por Instagram, como, feliz cumpleaños. Entonces fue algo como que se me había olvidado de de muchacho, que más de la vida que habla de la vida de él. Entonces, nosotros terminamos reconectando por medio de los medios sociales y comenzamos a hablar hasta que un día ya nos volvimos a conectar cuando nos volvimos a conectar, él ahorita estaba viviendo en México, en Ok. México por el trabajo, entonces nos conectamos y comenzamos a hablar y creo que hubo esa como conexión Química. sí, y Ah, desde eso, sí, sí. Y nos casamos en el 2019, también tuvimos una niña y ahorita ya tiene 4 añitos, va a cumplir 5 en septiembre. Entonces, sí. wow, yo digo que esta historia yo se la cuento a tanta gente, tú no te imaginas, de verdad. O sea, yo sé que nosotras no nos vemos, no nos hemos visto desde mucho tiempo, pero yo cuento mucho esta historia porque me parece demasiado hermosa y, y me gustaría escuchar de tu parte consejos, o sea, eh, ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando por un duelo? Ujú. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es saber, alguien que pasa por un duelo o ha perdido a un esposo, es saber que esta nueva relación nunca va a reemplazar tu primera relación. O sea, yo creo que eso es lo más importante porque mucha gente me decía, ay, qué bueno que ya conociste a alguien, ya debes de estar feliz, como que ahí se acaba el duelo. Entonces es importante saber que solo porque uno conoce a alguien o uno se vuelve a casar, Ujú. no significa como que ahí acabó todo, porque esa persona nunca va a reemplazar a la persona que uno perdió. Yo creo que algo también que me ayudó a mí bastante fue terapia, o sea, es algo que yo creo que mucha gente, ahorita están comenzando a hablar un poquito más de terapia, pero para mí también eso fue muy importante porque yo creo que un consejo que me dio mi terapista es el no comparar, o sea, o sea, uno no debe comparar, o sea, cada persona tiene sus propios dones y cada Ujú. persona tiene lo que lo hace a esa persona especial. Entonces yo creo que eso es muy importante si uno ha perdido un esposo, una esposa, cuando vuelve a tener otra relación, es saber que son dos relaciones totalmente diferentes y el no comparar, porque si uno se la va a pasar comparando, nunca va a ser feliz, porque esa persona nunca va a ser
la persona, y tampoco no es justo para esa persona tener. Claro. Otra cosa que pasa cuando alguien fallece es que también lo ponemos como en un pedestal, como que esta persona era perfecta y también a veces se le olvida a uno también que esa persona también tenía sus defectos y tampoco era perfecto. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y también trabajar en uno mismo. Yo creo que uno tiene que trabajar en uno mismo antes de volver a entrar a otra relación. Claro que sí. Una de las cosas que a mí me parecen divinas y que yo siempre le hago like es los cumpleaños de Andrés, ¿cierto? Sí, Andy, que es como una tradición para ti. Cuéntame eso. sí, bueno, eso es algo, es muy interesante porque cada vez que yo pongo un video de esos en Instagram, se van virales. O sea, yo creo que el último que tenía como 5 millones de vistas. Entonces, y esto está pasando desde, o sea, mi esposo falleció en octubre y comenzó en diciembre. Normalmente a veces lo hacen para Navidad. Este año se dio, como no se pudo para Navidad, se hizo para el cumpleaños de él. Pero entonces algo que pasa todos los diciembres es que los compañeros de trabajo de mi esposo, los bomberos, ellos me mandan un texto y me dicen, Carmen, vamos a pasar por tu casa, le vamos a traer un regalito a Andrés. Entonces yo tengo videos desde que él tenía 2 añitos, dos Sí. añitos, él abriendo los regalos que vinieron los bomberos a la casa de mi mamá, porque en eso estamos viendo que vinieron ellos y vienen con el camión, o sea, vienen con todo el show, vienen con el camión, vienen varios bomberos y van y le traen un regalito. Entonces, esto ha pasado todos los años, o sea, ya llevan 9 años haciendo lo mismo que yo decía, ok, será el primer año, el 2 años, porque también cuando fallece alguien uno recibe, o sea, mucha gente que lo acompaña, pero pasan 1 y 2 años y ya, y es normal y eso está bien, o sea, la gente también tiene su vida, pero es algo que nunca se han olvidado, o sea, y cada diciembre, o sea, mi hijo ya tiene 11 años y vinieron ahorita en enero para traerle su regalito. Y no solamente eso, pero esta vez hasta le trajeron regalo a Valentina, que es mi hija, con mi nuevo esposo. Entonces es algo súper lindo ver cómo ellos, o sea, nunca se han olvidado de Fernando. Sí, es muy bonito. A mí me encanta escucharlo otra vez porque de verdad que es muy bonito y ya hemos hablado bastante de lo del duelo, pero también hay una realidad. La realidad que el cáncer en el estómago es muy alto en los bomberos y Sí. pues que en realidad sí debemos hacer algo por ver cómo dar un granito de arena o algo. ¿Hay algo de lo que tú nos quieras hablar de eso? Es el cáncer en general, o sea, no solamente cáncer de estómago, o sea, mi esposo tenía un amigo que falleció incluso 6 meses antes de él, un muchacho joven, súper joven, de 20, creo que tenía 27 o 28 y murió de cáncer de cerebro. Y incluso lo que mucha gente no sabe es que el cáncer es la causa número 1 de muertes en los bomberos. O sea, no es morirse en un incendio, es morirse de cáncer. Esa es la causa número 1. Incluso yo, cuando mi esposo, o sea, él trabaja como bombero, en mi mente siempre era preocupada que algo le pasara a él en el trabajo, un incendio, un accidente. O sea, nunca en mi mente pasaba que es más probable que él se muera de cáncer que morirse en un incendio. Entonces, eso es algo que, bueno, ya ha estado recibiendo más atención. En el 2018 pasó una ley que es el Florida Presumption Law, que significa cuando a un bombero le da cáncer, Sí, automáticamente es reconocido como parte del trabajo. Entonces, eso es muy importante porque le dan workers' compensation a los bomberos, algo que no nos dieron a nosotros, porque cuando a él le dio cáncer no era considerado algo del trabajo. Entonces, algo que es súper bonito que ahorita las familias, empezando del 2018, que les dé cáncer, ahorita va a ser considerado de parte del trabajo. Y eso es algo también, todo eso del mundo de cáncer y la salud
es algo que ahorita yo me he enfocado bastante porque cuando él se enferma, él lo diagnostican. O sea, yo literalmente me pasaba todas las noches, como hasta las 2, 3 de la mañana, aprendiendo. O sea, todo lo que yo podía aprender. O sea, él hasta me decía, Carmen, no me puedes salvar, o sea, por más, pero yo creo que todo eso que ha aprendido, o sea, yo le trato de dejárselo saber a otra gente, porque yo creo que lo más importante es la prevención. O sea, en este país también tratamos mucho tratar el problema, pero no tratamos mucho el prevenir. Y hay estadísticas que son como 1 en cada 2 personas le va a dar cáncer, 1 en cada 2. O sea, si uno tiene 2 hijos, en su vida a uno de ellos le dará cáncer. Eso es algo como súper, como que mind-boggling, como le dicen en inglés. Y también otra cosa que, o sea, que mucha gente no sabe, y algo que yo no sabía, es que el 90 al 95% de los cánceres no son hereditarios. O sea, son cosas, solamente el 5 a 10 son hereditarios. Entonces, a veces cuando uno va al doctor y el doctor le dice, o sea, uno le dice, ay, mira, tengo un dolor en el busto. Ah, pero tú tienes cáncer en la familia. No, no tengo cáncer. Ah, ok, entonces estás bien. O sea, no tienes cáncer en la familia, no tienes que preocuparte. Pero el 5 al 10% son hereditarios. Del 90 al 95 son o estilo de vida, o la nutrición, el estrés, que eso es algo también que, o sea, el estrés, porque ¿qué pasa cuando estamos estresados? Nuestro sistema inmunológico también se baja. Entonces, hay muchas cosas, también los toxins en el medio ambiente, o sea, incluso las cosas con que uno limpia la casa. Yo creo que nosotros también, los hispanos, también, o sea, nos crecimos usando Fabuloso, varias cosas en la casa que uno ahora dice, wow, esto no es muy saludable estar ingiriendo todos esos químicos todos los días. Todo o sea, es imposible también vivir una vida 100% libre de toxins, pero en inglés le llaman el toxin overload, o sea, no tratar de limitar la exposición. La cantidad de químicos, claro. Y tratar de limitarlo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer comenzando con la nutrición, que eso es algo que desafortunadamente a los doctores no les enseñan mucho sobre la nutrición. Yo creo que es menos de 5% de sus estudios es sobre nutrición. Entonces yo creo que todo eso me ha abierto mucho los ojos a, a tratar de mejorar. O sea, yo creo que cuando uno sabe, aprende más cuando uno trata de hacer mejor, no solamente por uno, por nuestra familia. Entonces yo creo que sí, eso es algo. Si uno puede cambiar un poquito para prevenirlo, Uh-huh. ya tienes cancha para ganar. Y Sí. tienes toda la razón. Uh-huh. Sí, yo creo que para mi esposo también era el perfect storm, ¿cierto? O sea, era bombero, no dormía, tenía estrés del trabajo, o sea, también él trabajaba para el departamento de materiales hazardous. Entonces, imagínense, estaba expuesto a químicos, o sea, era como, claro que le dio cáncer. O sea, sí. Sí, pero de todas formas, creo que todo esto y toda esta experiencia y esta vida te ha dado un propósito inmenso, Carmen, y yo sé que has llegado al corazón de muchas personas a través de tus redes y las personas que te seguimos. Y yo sí que quiero darte las gracias por contarnos tu historia tan bonita, porque yo sé que muchas personas en algún momento pues han atravesado por una dificultad así y no han sabido cómo utilizar las herramientas, que tú utilizaste todas las herramientas que tenías disponible y toda la ayuda disponible y eso te hizo salir adelante con tu hijo y con tu vida y ahora pues renovar votos con alguien que está listo para la batalla y listo para seguir construyendo familia y tener otra niña, o sea, es súper admirable y muy bonito. Gracias, Carol. O sea, yo siempre digo que, o sea, ojalá Dios pueda usar mi historia para
poder inspirar a otra persona, porque yo me acuerdo cuando mi esposo fallece, yo me meto a las redes sociales y trato de buscar otras personas jóvenes como yo y casi no lo encontraba. Y me acuerdo que fui a un grupo, fui a un grupo de viudas aquí en Miami y era yo y otra persona, pero la señora ya tenía como 85 años, que también es Wow. triste, pero por lo menos tuvo a su esposo, entonces yo Sí, creo que al final del día todo se trata de hacer comunidad y yo creo que si uno, o sea, yo siempre digo, todos tenemos una historia que contar, porque en esta vida nadie se sale de ella sin una dificultad. Entonces yo creo que todos podemos usar nuestra historia para hacer un testimonio para otra persona y que ellos puedan ver que, ok, si yo salí adelante, tú también vas a poder salir adelante y este no es el final y que Dios todavía tiene un propósito para ti. Yo creo que eso es muy importante siempre recordar, que si uno todavía está respirando, todavía hay propósito. 100%. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Yo sabía que cuando vi esa pregunta yo dije, oh, wow, porque realmente es algo que no me gusta pensar más allá, porque la vida me ha enseñado que uno no sabe. Entonces, para mí es el vivir el presente. Eso para mí es algo que yo he aprendido. Mi lección de vida es no enfocarme tanto en el más allá, sino vivir el presente, vivir. Y yo creo que cuando vivimos en el presente también vivimos con más agradecimiento, you know? 100%. El vivir, sí tener metas, porque no es nada malo en tener metas. De pronto me veo escribiendo un libro en un futuro, pero sí, mi meta número uno es siempre estar presente con mis hijos, con mi esposo y nunca olvidarme que la vida es un milagro y que cada día que uno está aquí o sea, es una bendición. Es una bendición. Qué respuesta tan bonita, Carmen. Muchísimas gracias. Compártenos tus redes para las personas que nos escuchan, para que puedan contactarte. Y de pronto, Claro que sí. Bueno, me pueden seguir por Instagram, es Carmen Ordóñez TV, y ahí comparto de todo un poco, desde estilo de vida, consejos para viajar para familias y también un poquito de mi vida personal. Carmen, muchísimas gracias. Y bueno, te invito para un cafecito en estos días para que conectemos ahora sí de tú a tú. Sí, claro que sí. Bueno, un abrazo y bueno, gracias a todos por escuchar este episodio tan bonito. Chao, Carmen. Chao, Caro.